es para tu gloria. Dios, todo 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 es para tu gloria. Pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Uno, dos, intro, 2, 3, 4. Juntos hoy cantamos como hermanos, nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. Y no escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, oh, oh,
el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en el cielo el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Sin duda alguna, Comunidad tiene un corazón de generosidad y queremos agradecerte toda tu aportación que ha sido de mucha ayuda para tantas familias, pero también para poder hacer posible todas las transmisiones en el teatro y lo que hacemos semana tras semana. Solo quiero recordarte las formas en las que puedes seguir dando tus diezmos, ofrendas, donativos y aportaciones que estén en tu corazón. Hay 4 formas. La primera es que puedes hacer un depósito directamente en ventanilla en nuestra cuenta Comunidad Cristiana AR en el Banco Banorte. La segunda es que también puedes hacer tus depósitos en tiendas de conveniencia como Farmacias del Ahorro, 7-Eleven, Chedraui, La Comer, Soriana y otras más que estarán apareciendo en tu pantalla. La tercera forma es que puedes ir directamente a las oficinas centrales de Comunidad Cristiana, que están ubicadas en Colonia San Baltasar, Vicente Guerrero, número 419, los días miércoles de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y por último, desde tu teléfono celular puedes hacer una transferencia bancaria o también puedes entrar al link de PayPal, donde podrás hacer tus donativos. Este link lo encuentras en la descripción de este video y justo ahí encontrarás todas las indicaciones para seguir con tu donativo. Gracias por todas tus aportaciones. Comunidad, la hacemos todos. Este 21 de noviembre tendremos la visita de nuestro pastor Mel Mullen, donde estará compartiendo con nosotros su nuevo libro Experimenta a Jesús y su iglesia. Un libro que responda a las preguntas: ¿quién es Jesús? ¿Qué es su iglesia? ¿Y por qué la iglesia es importante en estos tiempos? Disponible próximamente en nuestra librería.
sabemos que su venida nos prepara para la próxima temporada. Estamos en esta cuarta parte donde seguimos hablando sobre la raíz del miedo. Y ha sido una serie intentando descubrir diferentes raíces de las razones por las cuales nosotros enfrentamos el temor y cómo es que el temor nos afecta, ¿no?, a todos. Y a través de nuestra vida sin duda vamos a estar enfrentando situaciones y momentos en los cuales se percibe mucho más el temor. Sobre todo yo creo que ahorita estamos saliendo de una temporada complicada después de la pandemia, después de todo lo que está sucediendo y creo que se van quedando estos pequeños como situaciones de temor, ideas acerca del temor. Y en particular el día de hoy yo quiero hablar de una de estas raíces que se generan, pero mucho alrededor de una forma colectiva, en que nosotros todos percibimos de una manera cosas y a veces incluso por miedo a ser únicos o ser diferentes, ser auténticos, nos limitamos. Y tiene diferentes capas el mensaje el día de hoy. Para algunos va a ser de una manera personal también una invitación a ser mucho más auténticos al llamado que Dios te ha dado a ti. Pero para otros también es observar que de repente muchos seguimos, ¿no?, como que a la tribu, a la manada, y no necesariamente siempre es la mejor forma de poder hacer las cosas y percibirlas. Proverbios capítulo 29, versículo 25 dice lo siguiente: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Y hoy sí quiero hablar acerca del temor o el intento de agradar a otros, o el temor de lastimar o ofender a otras personas, o quedar mal, o ser separado. Pero quiero que comencemos a entender que cómo los grupos y las tribus y los lugares y las familias funcionan mucho alrededor de poder crear espacios donde haya seguridad. Entonces venimos de estas ideas de hace muchísimos años que cuando la gente individualmente se sentía sola, obviamente colectivamente podían crear un espacio de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, había una familia tal vez que era muy buena en pescar y la otra familia que era muy buena en cultivar manzanas. Se reunían y entonces ahora tenían alimentos pescado y tenían también frutas y eso generaba una comunidad que era mucho más. Entonces, los hijos y las hijas se casaban y generaban grupos y de repente llegaba otra familia que era bueno como guerreros. Entonces creaban lentamente una pequeña tribu, una pequeña comunidad donde la gente, ¿no?, trabajaba en poder ayudarse unos a otros. Entonces, la esencia acerca de comunidades. Pero el problema es que de repente esas mismas comunidades permiten y crean qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces, yo quiero contarles una historia. Estaba recordando al estar escribiendo este mensaje que justo aquí en la Avenida Juárez, normalmente es un lugar donde después de que la selección mexicana gana algo importante, ¿no?, ya sea un partido de fútbol o algo importante, la gente normalmente viene a celebrar aquí. Curiosamente venimos a celebrar a un espacio, a un lugar. Y ese día, cuando acaba de ganar México, y tú quieres salir con tu bandera mexicana y vestirte de verde y hacer todas estas cosas que normalmente no harías en ningún otro día y no las harías en ninguna otra parte de la ciudad, si tú lo haces a 3 calles para allá, eres un loco. Pero si la haces aquí, enfrente de donde está Benito Juárez, es normal. Porque estás celebrando algo y están otras personas que están haciendo lo mismo, vestidos igual, con la misma playera de México, con las banderitas en los cachetes, vestidos de verde, blanco y rojo, gritando, celebrando, aventando y haciendo todas las cosas que normalmente hacemos para celebrar. Camina 4 calles para allá y no tienes nada que ver. Lo cual es muy curioso porque en un espacio, en un lugar con un serio de personas, entonces se nos permite y comportamos y hacemos ciertas cosas en cierta forma. ¿Por qué? Porque aquí nadie nos va a criticar y no le tenemos miedo a los demás, porque los demás creamos un grupo y nosotros estamos diciendo, estamos celebrando y está bastante bien. Pero lo raro es cuando tú quieres ser el único celebrando un espacio donde no hubiera nadie más. Entonces, hay lugares y momentos en los cuales creamos y las multitudes generan esta forma de poder actuar de una manera. Y de repente empezamos todos a imitar a los demás y actuar con los demás por miedo a no ser diferentes, por miedo a no agradar a los demás,
por miedo de quedar mal con otras personas, por miedo a cómo los demás nos van a ver. Y ese miedo infunde en muchos de nosotros actitudes y formas. Si yo te hubiera dicho hace 5 años que todo el mundo se iba a poner cubrebocas, tú que hubieras pensado. Es más, la primera vez te aseguro que tuviste una persona con cubrebocas al principio de la pandemia y dijiste, qué raro se ve eso. Y ahora una persona sin cubrebocas dices, qué raro, no está usando cubrebocas. O sea, inmediatamente actitudes y formas de actuar y formas de hacer las cosas, yo no estoy en contra o a favor, solamente es ver cómo si todo el mundo usa cubrebocas, todo el mundo se pone uno, te sientes raro, lo pones para poder pertenecer, para quererle a los demás, para crear este espacio, para estar ahí. Entonces, lentamente no nos damos cuenta cómo colectivamente comenzamos a hacer cosas basadas en lo que los demás están haciendo. Y medimos mucho de nuestras acciones sin realmente considerar si estas acciones verdaderamente van con nosotros, con nuestro llamado, con nuestro lugar, con lo que Dios nos ha llamado a hacer, con el lugar que incluso nosotros tenemos. Porque en general Jesús vino aquí a poder darnos a nosotros una misión, un llamado específico. Y de alguna u otra manera la iglesia siempre va a estar haciendo las cosas de una manera totalmente antisistémicas. O sea, hay un sistema que te dice cómo deben de ser las cosas y de repente en la forma de renovar la iglesia y hacerla más actual, seguimos nosotros siendo algo que es contracultural, en contra del sistema, donde no degradamos a la gente, sino la levantamos, donde creamos espacios que realmente sean saludables, pero tenemos que vencer el temor de querer agradar a todos, el temor de querer ser como los demás. Y esto incluso la forma en la que hablamos, el acento que tenemos viene mucho de la ciudad en la que nosotros estamos. He llevado a varios equipos y los llevamos a Cuba, donde la gente habla totalmente diferente. Y curiosamente en menos de 3, 4, 5 días, nuestros mexicanos que van allá, ¿no?, que han vivido toda su vida en México, en una semana comienzan a decir palabras cubanas. Porque adquirimos, porque queremos pertenecer, porque no queremos ser raros, porque no queremos ser parte, ser vistos, entendernos, comunicarnos, hablar palabras, estar ahí, ¿no? Y absorber las cosas que están en nuestro entorno. Y no todo está mal, pero de repente sí perdemos algo. Y algo que quiero que entendamos, que en esta forma en la cual nosotros hemos sido creados alrededor de espacios, lentamente nos conformamos a la dinámica. O sea, sería como aquí celebrar que es México, no es de que esté algo bien o mal, simplemente es lo que sucede, pero que tú estés obligado, tú vas caminando en la calle, ahora eres obligado a celebrar que México se ganó, cuando a lo mejor ni te gusta el fútbol, pero tú lo tienes que hacer porque los demás lo están haciendo. Y ese es un temor a que yo no puedo ser diferente, yo tengo que entrar en lo que todo el mundo está haciendo. Y la iglesia también a veces está exigiendo esto, todo el mundo tiene que hacer así, todo el mundo tiene que ver tales películas, todo el mundo tiene que actuar de esta manera, y se nos olvida genuinamente cuál es nuestro llamado. Ahora, ¿por qué actuamos de esa manera? Actuamos porque todos queremos ser validados, queremos ser vistos, queremos actuar en un espacio en el cual podamos ser reconocidos, validados en el lugar que nosotros tenemos. Ahora, Primera de Pedro nos dice cuál es el valor que Dios nos ha dado ya. Entonces, a menos que veamos que ya tenemos valor, intentamos alcanzarlo al agradar a los demás porque sentimos que nuestro valor siempre va a ser definido por la opinión de los demás. Y así es como parece ser que la opinión de todos le da valor a una persona. La cantidad de seguidores. Entonces, podemos decir Cristiano Ronaldo, la persona con más seguidores en Instagram, ¿sería la persona más valiosa del mundo? Es como lo medimos ahora. Pero la Biblia dice aquí en Primera de Pedro, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. ¿Viste? Elegido. Ya estás elegido, ya has sido seleccionado, ya has sido elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, y por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Entonces, me gusta esta parte porque dice, antes no tenías identidad, por lo tanto estás buscando tu identidad alrededor de toda la gente que te rodea, alrededor de todas las cosas, pero tú eres nación santa, y cuando dice eso, separado,
único, elegido, apartado, valioso. Está intentando darnos una imagen que tú y yo hemos sido separados, consagrados, apartados para una forma, y que ya tienes una identidad y que ya se te mostró favor o misericordia. Guarda esto ahí como una de las notas, el favor, porque en esencia es lo que estamos buscando. Estamos buscando obtener el favor de la gente. Estamos buscando que otras personas nos puedan ver y sea con agrado. Seamos vistos, seamos aceptados, seamos reconocidos, seamos valorados. Queremos el favor y en esencia el reconocimiento o la vista de otras personas. Y a veces por ese valor y por ese reconocimiento damos cualquier cosa dejándonos a nosotros para empezar a agradar a los demás. Y aquí hay algunas ideas que quiero que veas, algunas señales en cuando estamos intentando agradar más a la gente que realmente quedar bien. Tenemos tanto miedo a la gente que queramos quedar bien con todos. Primero es una cosa, si dices sí, aun cuando no estás de acuerdo. Es como que quedas bien con todos, aun cuando no estás de acuerdo. Hey, mañana vamos a comer sándwiches. Sí, y luego al siguiente día, odio los sándwiches. Odio los sándwiches. Y dije que sí. ¿Por qué dices que sí? Porque quieres ser valorado, porque no quieres ser el que dijo que no, porque no quieres ir en contra de la corriente. Entonces empiezas a agradar a todos por miedo a las demás personas. Miedo a la opinión de otras personas, miedo a lo que los demás hacen. Constantemente te afectan las emociones de otros. Si alguien más está enojado, inmediatamente está enojado conmigo. Yo lo quiero agradar, quiero quedar bien con esa persona, quiero agradarle, quiero hacer que cambie, quiero que las cosas estén bien. Número 3, actúas como los que te rodean. O sea, inmediatamente tú llegas vestido de manera diferente, pero ahora empiezas a mimetizarte con las personas a tu alrededor. Y ahora empiezas a actuar igual, empiezas a vestirte igual, empiezas a como que a perder todo lo que a lo mejor pudiera ser tuyo para empezar a absorber de las personas que están a tu alrededor. Hay en esencia una idea, un deseo de querer caerle bien a todos. Quieres caerle bien a todos, quieres que a todo el mundo le caigas bien, que sea así. Esa es mucho de nuestra esencia. Número 5, tenemos mucho miedo al conflicto. Nos da miedo crear un conflicto, estar mal con alguien, venir a lo mejor externar cosas que no están, a lo mejor no estamos de acuerdo, cosas en las que a lo mejor quisiéramos que hubiera una transformación, poder hablar amablemente sin lastimar a otros, pero decir, ¿sabes qué? Sí, o miedo al conflicto para resolver problemas que estén ahí, ya sea en el trabajo, en la casa, en una empresa. En esencia, hay una dificultad en poder decir sí o no en ciertas cosas. Sientes que no puedes decir sí a algo o no a algo, que no tienes la libertad de poder hacerlo. Y número 7, te sientes resentido por no ser visto. O sea, sientes que las demás personas no te valoran, no te ven, no te observan, no te toman en cuenta, no estás siendo visto. Y tiene mucho que ver porque no eres visto, entonces la opinión de los demás está definiendo tu identidad. Eso es justo lo que aquí viene este versículo que acabamos de leer. Ya tienes identidad. Pero si la estás buscando con los demás, vas a venderte a quien te dé tu identidad. Entonces, si alguien te dice tu identidad está basada en esto y lo reconocen, entonces tú vas a empezar a repetirlo para que lo puedas hacer. Y esto es mucho el miedo que tenemos de agradar a los demás o ser rechazados por los demás o ser auténticos. Hay un miedo que está ahí deteniéndonos de poder presentarle al mundo la mejor versión de nosotros. Y esa es básicamente mi definición de acerca de qué es pecado, es cada vez que yo me alejo de la mejor versión que Dios me ha llamado a mí a ser. Entonces, la mejor versión de nosotros es una versión que muestra el fruto del Espíritu, la versión que viene a mostrar bondad, paciencia, benignidad, la mejor versión viene a amar a los demás, a mostrarlo. La versión de mí que se aleja de eso es la que se enoja, la que destruye, la que ofende, la que lastima, la que tiene miedo, la que tiene... Ese es donde empiezo yo a salirme de la visión. Pero una versión terrible de mía es la que tiene miedo a ser quien Dios me llamó a ser por miedo a la opinión de los demás. Y esa es una de las raíces del miedo que nos limita. ¿Y cómo se ve esto en la Biblia? Hay un ejemplo que siempre me causa, o sea, como que cuando vengo a pensar en este concepto, me acuerdo tanto de esta historia. La historia está acerca de Jesús cuando va llegando a Jerusalén. Cuando Jesús va llegando a Jerusalén, entra en un burrito, ¿no? Otra vez, en un burro, no en un caballo como si fuera los romanos, sino en un burro demostrando humildad, demostrando cuál era su lugar. Y va entrando de una manera
más humilde pudiéramos ver, no intentando impresionar. Porque si yo quisiera agradar a los demás o impresionar, vendría en un caballo, ¿no? Con un montón de ejército. Y Jesús viene de una manera subversiva, viene de una manera humilde, viene de una manera diferente. Y todo el mundo empieza a recibirlo. Y empiezan a cantar Hosana, Hosana, Hosana. La multitud entera se une a ver a Jesús, reconocerlo y levantar, ¿no? Hosana, Hosana, Hosana. Y cantaban en una sola multitud a ver a Jesús. Y Jesús es respetado, Jesús es, ¿no?, visto, valorado, está ahí en ese momento. Pero días después, muchos de los que estaban ahí viendo a Jesús, cantando Hosana, ahora gritan algo totalmente diferente. Está aquí en Lucas capítulo 23, 18 al 24. Y este es lo peligroso de las masas, esto es lo peligroso de los ambientes tóxicos, esto es lo peligroso de las multitudes, de los grupos, de siempre estar queriendo entrar siempre en los grupos. Dice, pero toda la multitud gritaba al unísono, fuera con este, déjanos libre a Barrabás. Pilato se acerca y dice, aquí tenemos a Barrabás, tenemos a Jesús, puedo darles a uno libre. ¿A quién quieren? Y dijeron, déjanos libre a Barrabás. Toda la multitud. Versículo 19. Barrabás había sido encarcelado por un levantamiento en la ciudad y también por homicidio. O sea, la gente está pidiendo que liberen a un homicida en lugar de que liberaran a Jesús. Como Pilato quería soltar a Jesús, volvió a dirigirse al pueblo, pero ellos seguían gritando, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez, Pilato les dice, ¿de qué crimen ha cometido este? Yo no he hallado en él ningún delito que merezca la muerte. ¿Voy a castigarlo y luego lo dejaré libre? Pero ellos seguían gritando e insistían que Jesús fuera crucificado. Al final prevalecieron las voces de ellos y los principales sacerdotes, y la sentencia de Pilato fue la que se hiciera lo que ellos pedían. Entonces, Pilato decide agradar a la gente, entregarse a la gente. La gente misma agradaba unos a otros, gritaban unos a otros y todos convencidos de que querían crucificar. Y terminamos crucificando a Jesús porque la multitud dijo, crucifíquenlo. Por miedo a que alguien dijera, no, esto no está bien. O sea, lógico, esto no está bien, ¿cómo vamos a crucificar a una persona? Nos cae mal. Pero el hecho de que estaba ahí, en eso estaba proyectando totalmente la condición del corazón del hombre. De ver a alguien que no había pecado, pero ahora sí teníamos que crucificarlo, teníamos que matarlo, teníamos que venir y llevarlo a la cruz, teníamos que demostrar en nosotros lo más horrible de la humanidad al tomar una persona que no había cometido pecado, una víctima que no había hecho ningún crimen para que pudiera ser crucificado. ¿Por qué? Porque la multitud quería agradarse unos a otros. Y siento que al día de hoy, seguimos por miedo a ser a veces auténticos en nuestra fe, únicos en lo que Dios nos ha llamado. Preferimos seguir caminando en esa misma actitud de quedar bien con la multitud antes de poder darnos cuenta de nuestra condición. Y por miedo a ser auténticos, no vamos a ver nuestra condición a menos que queramos caminar en autenticidad. Ese pueblo no veía su condición, porque todos colectivamente veían y se apoyaban unos a otros. Pero cuando uno es auténtico y se separa de la multitud, empieza a ver verdaderamente su condición. Y ese es donde tenemos que comenzar nosotros. Cuando nos dice que somos una nación santa, está diciendo, apártate de los demás para que tu identidad no sea formada por las demás personas, sino tú puedas reconocer. Yo te diría que es bueno aprender a poder estar en momentos solos, apartados, como lo acabamos de vivir, para saber qué fue lo que salió. Y lo que ahora estamos viendo a muchas personas es que ahora pues ya no saben dónde está, ya no es tan importante los domingos, porque antes colectivamente íbamos, ahora es esto, ahora es el otro, ahora estás descubriendo verdaderamente lo que tú eres. Estás descubriendo lo que para ti es importante. Estás descubriendo dónde tú quieres estar lejos de la presión o de lo que otras personas estaban haciendo junto contigo. De la presión de la multitud, de cómo otros hacen, de gente como nosotros hace estas cosas, de querer agradar a los demás. Y ahora solamente empezar a vivir para quién, a quién estás agradando, con quién estás quedando, qué es lo que estás haciendo.
Y esa es la posición en la cual estamos ahorita definiendo si vamos a ser auténticos con Dios, genuinos en venir y participar, o estamos todavía teniendo miedo a lo que los demás dicen. Miedo a lo que las demás personas perciban acerca de nosotros. Miedo a las opiniones de los demás, a lo que está ahí. Miedo a realmente a perder a lo mejor mucho de nuestra propia comodidad o actitudes o cosas para poder genuinamente venir y ser auténticos delante de Dios. Pero en esencia estamos teniendo miedo a que caigamos o salgamos del favor o de la reputación de otras personas. Y ese es donde quiero llegar aquí a último versículo. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? Es básicamente eso. ¿Le tienes miedo tanto a la gente que prefieres el favor de la gente que el favor de Dios? Y el favor de Dios es este llamado que tú tienes, esta vida auténtica. ¿O trato acaso de agradar a la gente? Está diciendo aquí Pablo en Gálatas. Si todavía buscara, porque sí lo buscó, porque sí reconoce en su vida que por mucho tiempo estaba buscando quedar bien con todos, agradar a todos, seguir a lo que los decían, cumplir las cosas, alcanzar, seguir, ¿no? Como que la retórica de la idea que se predicaba. Si yo buscara agradar a la gente, no sería entonces siervo de Cristo. Y ese es el punto. Si yo busco agradar a todos los demás, entonces voy a terminar a no realmente caminar agradando a Dios en el camino que Dios tiene para mí. Pero si busco caminar en donde estoy con Dios, voy a poder llegar a ser auténtico en como Dios me ha creado a ser. Nos ha creado a ser como iglesia auténticos y quedar bien con el favor de Dios. Jesús creía en gracia para con Dios y con los hombres. Hay momentos en que eso va a pasar. Hay momentos incluso que entre más auténticos somos, más vamos a poder servir a la gente. Porque eso es lo que la gente está buscando, alguien que pueda ser auténtico sin esperar recibir algo más adelante. Sin estar nada más buscando formar una reputación, sin estar buscando solamente likes y presentarse y mostrarse y querer alcanzar, sino genuinamente venir y presentarse delante de Dios tal y como nos ha llamado a ser. Y esa es la pregunta, ¿estamos listos a morir al miedo de la opinión de los demás para ser como Dios te ha llamado a ser? ¿O vamos a seguir atados a la opinión de los demás, a la multitud, para seguir crucificando a Dios de una manera o crucificando lo que pudiéramos ser por perder nuestra autenticidad, por quedar bien con la multitud? Y es en ese punto de ser auténticos, en venir y traer esta mejor versión de nosotros. Yo quiero que consideres lo siguiente. Ser auténtico con los demás es que tú traes tu versión igual. En la iglesia, fuera de la iglesia, en la semana, esta es la versión que tú eres. La versión que presentas aquí, la versión que tienes durante la semana. Es más, lo que eres en la semana es lo que realmente eres aquí. Si vienes y cambias, quiero que lo reconozcas. Porque no tiene ningún sentido cambiar. No tiene ningún sentido tener estas 2, 3 versiones, sino traer una sola versión. Eso es lo que significa integridad. Eso es lo que significa ser apartado, que tú encuentras tu identidad en ser y encontrar en Dios. Que tú encuentras quien Dios te llamó a ser sin miedo a tener que ver a los demás, sin miedo a cómo te tienes que conducir, sino decir, yo puedo ahora traer mi versión aquí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, e integrarlas en un solo lugar. Integrarlas en una sola vida, sin miedo a la opinión de los demás, sino solamente buscando el favor de Dios. Porque te voy a decir una cosa, el favor de la gente va a venir, va a subir. Las personas que hace 5 años eran famosas y eran celebradas el día de hoy, ya pasaron. Las personas que el día de hoy son celebradas, son famosas, en 3 años van a ser irrelevantes. Lo que hoy está pasando siempre se va a usar y va a estar ahí porque el favor de la gente es efímero. Viene, va, se celebra, se olvida. Lo que se ha dicho, se ha hablado, lo que ha pasado ha estado ahí. Pero lo único que va a permanecer es realmente si nosotros estamos construyendo y siendo auténticos con Dios, porque eso va a seguir construyendo en ti. Eso no será efímero, eso seguirá construyendo el llamado y el propósito que Dios tiene para ti. Padre, hoy pido que nos des en nosotros la valentía para venir y presentarnos y reconocer tantas cosas como leímos en Proverbios, que temer a la gente es una trampa, pero queremos hoy confiar en ti porque es donde verdaderamente encontramos seguridad.
en el llamado que tú nos has dado. Tanto miedo a querer nada más seguir con los demás, y miedo a ser diferentes, y miedo a otras personas y a las opiniones y al favor de tantos, que olvidamos genuinamente a quién nos llamaste a ser. Tanto personalmente como iglesia también. A que podamos ser auténticos en nuestro lugar, en nuestro llamado, en donde estamos, y podamos nosotros verdaderamente dejar una marca en este lugar, una marca que no esté limitada a la opinión efímera de este momento, sino a establecer tu reino en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Digno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Guía mi corazón a lo alto y profundo, y en tu presencia estaré, y te adoraré. Y santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Digno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Aleluya, 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 mi Rey. Ahora sé, puedo ver, tu gloria no se puede esconder. Ya no soy el que fui, y al mirarte